Bueno, buenas noches. Mi nombre es Juan Sebastián Arturo Badía. Soy estudiante de la Universidad de Caldas, actualmente en séptimo semestre y pertenezco al grupo de resistencia antibiótica de Manizales. Y esta noche, pues, el tema con el que voy a hacer la presentación es el de introducción a la parasitología. Entonces, pues, esta es una de las charlas que hace parte de las sesiones virtuales que estamos haciendo, entonces vamos a empezar. Dentro del contenido de esta charla, pues vamos a ver algo sobre la historia de la parasitología, cómo ha sido ese acercamiento que se ha tenido con los parásitos alrededor de algunos tiempos en la historia. Vamos a hablar sobre las asociaciones biológicas que existen en la naturaleza. Vamos a definir y a clasificar conceptos. Vamos a hablar sobre la patogenia, un poco sobre la respuesta inmune, los factores asociados y la epidemiología de estas enfermedades parasitarias, sobre el diagnóstico por laboratorio y también hablaremos algo sobre generalidades sobre los protozoarios, los helmintos y los artrópodos. Bueno, como parte de la historia, vemos que la mayoría de los parásitos humanos ha sido heredado de otros hospederos. Ya vamos a hablar bien sobre ese concepto de hospedero y cómo se clasifica. Eh, y estos parásitos han sido transferidos a la nueva especie cada vez pues con una cierta divergencia genética que ha llevado a que algunos estén más adaptados que otros a sus hospederos y por lo tanto generen un menor daño. Sobre la historia también vemos que los parásitos aparecen en diferentes papiros, como lo son el papiro de Evers, el papiro de Berlín y el papiro de Chester Beatty, y también se ven referenciados algunos términos como gusano o verme. Años antes de Cristo, como lo eran a los 7000 años antes de Cristo, se encontraron momias que pertenecían a esta era y se encontró que tenían presencia de PCRs positivas para Trypanosoma cruzi en restos óseos. Entonces ya vemos cómo estos papiros también evidenciaban todas las enfermedades que afectaban en esos tiempos a los humanos. También vemos en campamentos romanos del siglo I antes de Cristo cómo había huevos de nematodos como eran Trichuris trichuria y Ascaris lumbricoides. En los años 1100 antes de Cristo también se encontraron que había huevos de esquistosoma hematobium en momias que pertenecían a esa era y también pues antes se hablaba mucho sobre las caries causadas por gusanos que posteriormente fue una hipótesis que fue rechazada y también en esas décadas surgió la descripción de la Taenia saginata como, pues, como lo conocemos ahora, con su cabeza, cuerpo y cola. Entonces, para hablar de la parasitología, tenemos que saber qué es un parásito. Para definir esto, tenemos que englobar las diferentes asociaciones biológicas que hay en la naturaleza, las cuales pueden darse entre mismas especies, entre organismos de la misma especie o entre organismos de diferentes especies. Dentro de las asociaciones biológicas de la misma especie podemos encontrar las sociedades, las poblaciones, mientras que en las de diferentes especies podemos encontrar algunas como lo son las que podemos ver aquí. Voy a poner. Encontramos primero el neutralismo, donde los organismos que están presentes en esta asociación no van a tener ningún beneficio y pues tampoco ninguna afectación en esta relación. Tenemos también el mutualismo, donde los dos organismos que están, pues que son pertenecientes a esta relación, van a salir beneficiados, pero que no necesitan vivir
juntos en todo su ciclo vital para poder pues proliferar y reproducirse o pues llevar a cabo sus funciones fisiológicas. También tenemos la depredación, donde ya sabemos pues que uno de los organismos sale beneficiado debido a que se come a la presa. Entonces pues es una relación en la que uno sale muy afectado y el otro se beneficia. Tenemos el comensalismo, donde uno de los dos organismos pertenecientes sale beneficiado, pero no genera daño al otro, entonces el otro no tiene como tal un efecto beneficioso eh, o negativo sobre él, no hay presencia de daño. Tenemos también el inquilinismo, que es parecido al comensalismo. En el comensalismo se da se da un aporte de pues, comida o de nutrientes al organismo que sale beneficiado, mientras que en el inquilinismo se da un aporte de un hábitat para ese organismo. Tampoco hay presencia de daños al otro organismo que no está siendo afectado. Y por último tenemos al parasitismo, donde pues ya tenemos la presencia de los parásitos que van a beneficiarse del hábitat y de los nutrientes que le proveen otro organismo y además de eso va a generar un daño debido a diferentes mecanismos de los que ya vamos a hablar. Eh, Estos parásitos, entre más se encuentren adaptados a su hospedero, menos daño le van a generar. Entonces, ¿qué es un parásito? Un parásito es un ser vivo que se aloja en otro de diferente especie, el llamado hospedador, y además se alimenta de él durante este proceso causándole pues una enfermedad. Entonces, un parásito es un organismo que suele ser de menor tamaño, claramente, que su hospedador y que gracias a él obtiene algunos beneficios como lo son el alimento. Pero vemos que en este proceso de asociación se puede generar sintomatología, pues cuadros clínicos que pueden afectar a ese hospedador. Entonces, todos los microorganismos que generan una patología son parásitos. Dentro de la literatura, pues se dice que si se toma estrictamente el término, los virus, bacterias y hongos también harían parte de los parásitos, pero en microbiología se restringe este término de parásitos a solo los grupos taxonómicos que pertenecen a los protozoos y a los metazoos, de los cuales ya vamos a hablar. Entonces, pues estos últimos llamándose los animales patógenos. ¿Cómo podemos clasificar ese parásito? Hay diferentes formas de clasificarlos. Puede ser dependiendo del reino al que pertenezcan, siendo si pertenecen al reino animal, zooparásitos, mientras que si pertenecen al reino vegetal, fitoparásitos. También podemos clasificarlos por medio de su localización. Si estos parásitos se ubican externamente al organismo que están afectando, se denominan ectoparásitos, mientras que si tienen que ingresar en el organismo, por ejemplo, en la circulación o en los tejidos, ya empiezan a llamarse endoparásitos. Además de eso, tenemos otro tipo de localización o ubicación que nos ayuda a clasificar a los parásitos o al parasitismo, que es el parasitismo errático. El parasitismo errático es el que se da cuando un parásito no se ubica en su localización habitual, ya sea porque migró o porque la, la cantidad de parásitos fue tal en su localización habitual que no tenía cómo ubicarse ahí cómodamente, entonces fue hacia otro lugar. Esto, por ejemplo, es lo que pasa dentro de las ascaridiasis, donde Ascaris lumbricoides coloniza de tal forma o llena tanto el intestino delgado que empieza a migrar hacia las ampollas
que conectan con el hígado y con el páncreas y empiezan a migrar por estos conductos hacia el hígado. Entonces, este sería un ejemplo de parasitismo errático, cuando se localizan en lugares que no son habituales para ellos. También tenemos la clasificación del parásito de acuerdo al tiempo en el que está relacionado con su hospedero, siendo permanente cuando todo su ciclo vital tiene que ser desarrollado dentro de ese hospedero, no puede alejarse de él porque si no, no puede sobrevivir. También está la clasificación en temporal, cuando puede hacer cualquiera de sus partes del ciclo vital dentro de un hospedero, y periódico, cuando una de sus formas, ya sea la larvaria o la adulta, tiene que ser dentro del hospedero. Me explico. El periódico sería como una subclasificación del temporal, pero en el periódico se tiene que dar que en una etapa específica ese parásito esté dentro del hospedero para que se siga desarrollando. De acuerdo a su accidentalidad, se puede clasificar en extraviado o en accidental. Accidental cuando ese hospedero en el que está entrando el parásito no es un hospedero habitual, y extraviado, que también sería como una subclasificación del accidental, cuando ese hospedero no hacía parte para nada del ciclo vital y ese parásito no necesitaba entrar en un hospedero para desarrollar su ciclo. También tenemos una clasificación de acuerdo a la cantidad de hospederos en monoxenes, cuando solo necesita un hospedero dentro de todo su ciclo vital para desarrollarse, y heteroxenes cuando necesita más de dos o más hospederos para poder desarrollar su ciclo. Entonces, también podemos clasificar el hospedero. Ya sabemos que el hospedero es el organismo, pues, que suele ser el de mayor tamaño, que está albergando a ese parásito, y lo podemos clasificar en definitivo cuando ese parásito desarrolla las formas sexuales o adultas, en el intermediario cuando las formas asexuales son las que se expresan en ese hospedero. Entonces, formas asexuales como son las formas larvarias. También tenemos al hospedero paraténico, en el cual es un hospedero que en realidad no está dentro del ciclo normal de este parásito, o sea que podría ser como una subclasificación del accidental, pero además en este paraténico ese microorganismo, ese parásito, no va a evolucionar, no se va a reproducir, y tampoco ese hospedero va a ser capaz de transmitirlo directamente. Me explico, si por ejemplo Toxocara cani se encontrara en un roedor, ese, ese, ese roedor no sería capaz de transmitir el parásito directamente, por ejemplo, por medio de heces hacia un perro. Pero si el perro llegara a consumir a ese roedor, podría llegar a infectarse, pues en caso de que el roedor estuviera infectado. Entonces, sabiendo esto, ¿alguien me podría decir cuál sería la definición de un hospedero accidental? Si ya sabemos que el paraténico, pues en el paraténico no se transmite, y aquí pues tienen la pista claramente de cómo es el accidental. Bueno, en el accidental lo que pasa es que tampoco hace parte normal del ciclo vital de Podría ese, ser, ay, qué pena. Podría ser porque no es normal encontrarlo en el ciclo y que posiblemente no pueda completar el ciclo en en el hospedero accidental. exactamente, en ese hospedero accidental, lo que va a pasar es que no estaba dentro del ciclo, claramente, pero pues se va a dar que ese hospedero sí va a ser capaz de transmitirlo directamente, por ejemplo, eliminándolo en heces o eliminándolo, pues, o transmitiéndolo por contacto a otros hospederos susceptibles.
Entonces, la mayor diferencia entre estos es que en el paraténico solo se va a dar como un mecanismo de transporte, y en el accidental el parásito también puede salir, pues, y transmitirse a otros hospederos. También tenemos la clasificación en reservorio, cuando el hospedero es capaz de generar una infección a otro, de también tenemos la clasificación de reservorio cuando ese hospedero es capaz de generar infección a otros hospederos susceptibles, o sea, lo consideramos una fuente de transmisión, una fuente de infección. Tenemos el estado de portador cuando se encuentra infectado ese organismo por el parásito, pero no se está generando un daño o un cuadro clínico sobre él. Y sobre el espurio, ¿alguno sabe cuál es el hospedero o espurio? Alguno de pronto lo leyó. Bueno, en el hospedero espurio es en el cual la presencia del parásito de formas parasitarias no indica que éste esté infectado. Por ejemplo, las vacas ya sabemos que pueden ser infectadas por fasciola hepática, y esta fasciola hepática pues va a afectar principalmente el hígado. Si digamos una persona llegara a consumir hígado crudo de una vaca, podría presentar formas parasitarias en sus heces de esa fasciola hepática sin que significara que esa persona está infectada por fasciola hepática. Listo, dentro de los ciclos de vida podemos clasificarlos en simple y complejo, simple siendo cuando el ciclo se cumple solo con un hospedero en todo el ciclo de vida, por ejemplo, con Giardia intestinalis, donde vemos que las formas de quiste son ingeridas por un humano. Estas formas pues ya empiezan a evolucionar dentro del humano, se convierten ya en los trofozoitos. Esos trofozoitos luego van a generar más quistes que van a salir por medio de las heces y van a contaminar agua, alimentos o fomites, que ya vamos a hablar sobre los tipos o las fuentes de infección de las parasitosis. Y luego otro humano pues consume esos alimentos contaminados. Entonces vemos que es un ciclo muy simple en el que solo se da la presencia de un hospedero. En el ciclo complejo podemos encontrar que hay más de un hospedero, por ejemplo con Taenia solium o Taenia saginata, donde se van a consumir los cisticercos de los músculos de la carne de los cerdos a las vacas, y y entonces van a generar las formas adultas en el intestino delgado, donde estas formas adultas van a empezar a generar proglótides, que son segmentos del cuerpo de estas tenias, que son grávidas, o sea, que tienen huevos dentro. Esas proglótidas van a salir con las heces, van a liberar los huevos van a ser ingeridos por las reses o los cerdos en la vegetación contaminada, y luego pues se va a cumplir el ciclo de que el humano va a consumir otra vez el, va a consumir otra vez la carne de estos animales. Entonces este sería un tipo de ciclo de vida complejo. Por acá Natural Killer Cell nos pregunta, tengo una duda. En cuanto a la blastocystis hominis, unos consideran que tiene relación parasitaria y otros consideran microbiota. ¿Qué se puede adquirir sin generar daño? ¿Que se puede adquirir sin generar daño? ¿Sabe sobre algún estudio donde haya tenido un consenso?
La verdad, no, no tengo conocimiento sobre eso. Si alguien pudiera Eh, contestar. Pues un aportecito ahí respecto a las tocistis homines, los estudios son muy controversiales. Realmente lo que dice pues ahí NK es muy cierto. Hay algunos que dicen que sí podría tener relación con algunas enfermedades y patologías crónicas, pero realmente no se ha logrado ningún modelo fisiopatológico en el que se explique cómo el parásito podría generar daño al hospedero. Entonces no se podría dar esa enfermedad, o sea, la relación de enfermedad no se podría dar. Entonces es la dificultad, o sea, tú tienes el blastocystis, pero realmente no hay nunca una reacción inmunológica, no hay nunca un daño tisular, no hay absolutamente nada. Por lo tanto, no hay una evidencia alguna en la que se pueda mostrar si podría causar un potencial daño por este mecanismo. Entonces ha sido la dificultad con blastocystis. Lo han tratado de cultivar o inocular en células y pasa exactamente igual. Él se queda ahí quieto, no hace absolutamente nada, pero se ha visto que en algunas cortes de pacientes, pues en estudios a nivel mundial, ciertos pacientes, o sea, la presencia de blastocistis se asocia con ciertos factores de riesgo. Sin embargo, es súper controversial, entonces lo que no se sabe es, está ahí en un paciente con riesgo, pero realmente no le hace nada porque nunca le causa enfermedad. Hay algunos pacientes que tienen diarreas crónicas que lo único que se encuentra es blastocystis hominis, entonces no se sabe si es un comensal más. Entonces esto es muy controvertido. Realmente yo creo que la última palabra con blastocystis no se ha dado y pues hasta que no tengamos un modelo fisiopatológico no podremos, por decirlo así, como tener un consenso en ese sentido. Yo espero pues responder esa pregunta que en principio pues hasta donde yo sé no tiene respuesta. Listo, muchas gracias, Mono. También tenemos diferentes fuentes de infección. Tenemos los vectores, que ya vamos a hablar sobre la definición de vector. Tenemos fomites, que son objetos inertes, inanimados, en los que pueden estar contaminados con parásitos que van a encargarse de transmitir esos parásitos entre hospederos susceptibles. Eh, Tenemos otras fuentes de infección como lo son los contactos sexuales. Ya conocemos, por ejemplo, con tricomonas, enfermedades de transmisión sexual. Tenemos diferentes mecanismos también como lo son la transmisión congénita vertical, por ejemplo, con toxoplasma, y mecanismos de autoinfección que pueden ser internos o externos. Autoinfección interna, como la que se ve con Strongyloides estercoralis, en donde las larvas rhabditiformes de este microorganismo van a volverse larvas firaliformes en la mucosa intestinal o en la zona perianal y van a volver a infectar a ese organismo, a ese hospedero. Entonces, pues se va a dar como un ciclo interno en el que se va a dar una proliferación del microorganismo sin que tenga que salir a hacer el ciclo de vida normal que suele hacer. Dentro de la autoinfección externa, también podemos ver, y otra cosa sobre la autoinfección interna, pues también se puede dar que por un alto número de parásitos que haya, por ejemplo, en el intestino, debido al peristaltismo normal del intestino, se puede dar que huevos o pues formas parasitarias vegetativas lleguen otra vez hasta el estómago y en el estómago pues el ácido gástrico genere que esos huevos, por ejemplo, eclosionen, entonces se da un mecanismo de autoinfección. También tenemos la externa, que está más relacionada con el desaseo o el mal aseo. Entonces, pues se relaciona mucho con el contacto mano-boca. Entonces, pues personas que, por ejemplo, no tienen un buen aseo después de frecuentar el baño o que eh, pues tienen contacto con tierra, por ejemplo, y no tienen un buen aseo, entonces puede que se contagien de ese modo. También tenemos el contacto directo con el parásito, por ejemplo, con los geohelmintos que se encuentran, pues como su nombre lo dice, en la tierra. Entonces, esta se suele dar más que todo en zonas rurales, en zonas del campo,
en donde campesinos, cultivadores, caminan por la tierra, por el pasto, sin zapatos, entonces pues con alguna fisura en la piel que haya, pues pueden entrar estos parásitos. También podemos clasificar el vector, como les decía, un vector también es una fuente de infección, es un organismo invertebrado que suelen ser insectos, por ejemplo, que va a encargarse de transmitir o de llevar ese organismo, ese microorganismo, el parásito, hacia otros hospederos. Entonces podemos clasificarlo en biológico o mecánico. Biológico cuando una parte del ciclo vital de ese parásito se genera dentro del organismo, o sea, dentro del vector, y mecánico cuando no se necesita que éste entre o pues no genera una parte de su ciclo vital dentro de este vector, sino que solo se da por el contacto con superficies externas o, por ejemplo, con la probóscide del insecto. Entonces, dentro de los biológicos podemos tener, por ejemplo, los mosquitos. Ya sabemos que Anófeles, por ejemplo, es el vector para malaria, mientras que en los mecánicos podemos encontrar las cucarachas las cucarachas o las moscas. También tenemos diferentes tipos de patología, puede ser infección o infestación. En la literatura se habla de infección cuando se tiene endoparásitos, como ya lo dijimos, son parásitos que ingresan al organismo, ya sea a los tejidos o a la circulación, por ejemplo. Entonces, pues es cuando se da pues esa infección, es a nivel del organismo por dentro. Entonces, en la infestación, lo que se va a ver es que está dada por ectoparásitos. Estos ectoparásitos, pues ya sabemos que no necesitan ingresar al organismo, pueden quedarse en superficies como la piel y pues, o incluso también pueden ser llamadas infestaciones a los helmintos que están en la tierra, los geohelmintos. También vamos a definir los periodos. Tenemos periodos de incubación. Este es un periodo muy importante porque es el periodo entre la llegada del patógeno, del parásito al hospedero y el momento en el que inicia el cuadro clínico, la sintomatología o los signos clínicos que permiten pues decir que este paciente tiene esa infección por el parásito. También tenemos el periodo prepatente, que es el momento entre la llegada de ese parásito al organismo y el momento en el que puede ser observado por medio de diferentes exámenes diagnósticos, como lo son la examinación macroscópica de las heces, por ejemplo, si se logran ver proglótides de una tenia, por ejemplo. También tenemos el periodo patente, que es cuando se empieza a dar la multiplicación de ese parásito. Y tenemos el periodo subpatente, que es cuando deja de ser observado, ya sea porque se está empezando a dar un control adecuado de ese parásito eh, y ya no está logrando multiplicarse normalmente, como lo haría si no se estuviera, digamos, en un tratamiento o la inmunidad no fuera la adecuada. Y este periodo subpatente es el que nos va a marcar las recaídas que van a ser cuando después de un periodo subpatente, que es cuando dejamos de ver el organismo, el microorganismo, empieza a haber otra vez una multiplicación de este y vuelven a subir los niveles de ese parásito. Entonces eso sería llamado una recaída. Tenemos diferentes modos de transmisión, como lo son la antroponosis, una enfermedad que afecta exclusivamente a los humanos, como tenemos, por ejemplo, a la ascariosis. Tenemos la zoonosis, que en realidad, pues, solo podríamos llegar a ser hospederos accidentales o espurios de esta zoonosis, antroposoonosis,
cuando es una enfermedad que afecta a humanos, pero que normalmente está presente en huéspedes vertebrados, o sea, animales, donde pueden ser reservorios o pueden ser hospederos habituales. Por ejemplo, tenemos la toxoplasmosis dentro de estas antropozoonosis. Dentro de la zooantroponosis tenemos enfermedades que pueden afectar animales, pero que generalmente son exclusivas de humanos, como pueden ser la giardiosis o la amebiosis. Y por último tenemos las anfixenosis, que son enfermedades que pueden estar en varios hospederos vertebrados, ya sean humanos o animales, y en estos podemos ver la enfermedad de Chagas o la triquinosis. Bueno, con respecto a la patogenia, vemos que hay diferentes mecanismos que están involucrados en esa forma de generar la patología en el organismo que está siendo infectado, donde podemos ver, por ejemplo, los mecanismos que son los mecánicos, donde puede dar una obstrucción, se puede dar que el parásito llegue a ocupar un espacio o que haya una compresión. Obstrucción, por ejemplo, en casos de ascariosis, donde se forman ovillos de la cantidad tan grande de parásitos que hay, entonces pues esto genera obstrucción a nivel intestinal, entonces pues causa la sintomatología característica. También tenemos que pueden ocupar espacio, puede ser por ejemplo causado por larvas helmínticas que empiezan a migrar por diferentes conductos, y también tenemos los mecanismos de compresión que pueden ser causados, por ejemplo, por Echinococcus en la hidatidosis, en el quiste hidatídico, o por cisticerco en el sistema nervioso central. Tenemos mecanismos traumáticos, ya sabemos que los helmintos pues tienen un movimiento serpenteante, y ese movimiento serpenteante puede llegar a generar que se genere como un mecanismo de latigazo que afecta el epitelio del intestino. Entonces pues esas células se van a ir deteriorando y pues se va a generar este mecanismo. También tenemos mecanismos bioquímicos por la utilización de los parásitos de enzimas hidrolíticas, proteinasas, colagenasas, elastasas, por la producción de toxinas o por pues, diferentes catabolitos. También tenemos mecanismos inmunológicos, se va a dar una respuesta inmune de hipersensibilidad en la que puede haber pues un cuadro clínico de inflamación generalizada, o pues también puede haber procesos de autoinmunidad, que ya vamos a ver cómo ese mecanismo está muy relacionado con la capacidad de evasión que tienen los parásitos a la respuesta inmune normal. También tenemos mecanismos expoliativos en los que el parásito compite por los nutrientes normales de nuestro organismo, como lo son las vitaminas o las proteínas. Entonces ese parásito empieza a absorber esas proteínas cuando está ubicado en el intestino, en el tracto gastrointestinal, y empieza a dejarnos a nosotros o al organismo que está siendo infectado pues sin los nutrientes necesarios para su normal desarrollo. También puede darse que parásitos empiecen a consumir pequeñas cantidades de sangre, y con un número elevado de parásitos pues se empiece a dar, por ejemplo, un déficit de hierro en ese organismo que está siendo parasitado. También tenemos diferentes factores, como lo son el número de parásitos, que ya se los he nombrado. Entre más parásitos, pues va a haber mayor capacidad de que uno de estos mecanismos sea más fuerte. También va a depender de la localización del parásito. Por ejemplo, los que están ubicados a nivel del sistema nervioso central van a ser algo más dañinos, porque este tejido no está tan bien protegido como lo están otros. También tenemos la virulencia del parásito, donde entre más virulencia tenga, más capacidad va a tener de expresar los diferentes mecanismos que generan la patología.
Dentro de la respuesta inmune tenemos la inmunidad innata, dentro de la cual pues tenemos las barreras naturales, como lo son la piel y las mucosas, la producción de moco en las diferentes mucosas pues va a ser un mecanismo protector para que esos microorganismos no puedan entrar al organismo, además de la piel, y los jugos digestivos también pues algunos van a ser capaces de eliminar muchos parásitos que entran por el tracto gastrointestinal. Dentro de la inmunidad adaptativa, que se divide en humoral y celular, podemos encontrar las inmunoglobulinas, inmunoglobulina M, E, G y A, dentro de las cuales la E pues juega un papel fundamental y la A juega un papel muy importante a nivel del tracto gastrointestinal, por ejemplo, ya que al ser secretada puede unirse a los parásitos y generar pues una respuesta inmune. También tenemos el mecanismo en la inmunidad celular, donde va a prevalecer una respuesta linfocitaria ayudadora tipo 2 y se va a dar pues en una menor cantidad, pero también van a estar involucrados respuestas por las células natural killer, los linfocitos T citotóxicos, los macrófagos, y también se van a activar células como los mastocitos basófilos y eosinófilos, causando, por ejemplo, la liberación de histamina y en el tracto gastrointestinal, haciendo que haya una mayor motilidad para que pues, sean eliminados más rápidamente los parásitos. Aquí tenemos una imagen que puede pues, resumir un poco cómo se da esta respuesta frente a las infecciones parasitarias. Tenemos pues las células T que van a evolucionar por medio de la interleuquina 4, van a ser pues llevadas a una respuesta T ayudadora 2 que va a generar la expresión de GATA3, que va a ser una molécula muy importante para la expresión de las citoquinas, que van a ser la interleuquina 4, interleuquina 5, interleuquina 10, interleuquina 13 y el factor transformante de crecimiento beta. Entonces la interleuquina 4 pues va a amplificar esta respuesta ayudadora 2, también va a ayudar junto a la interleuquina 10 a inhibir esa respuesta T ayudadora 1 y la producción de interleuquina 5 va a hacer que los eosinófilos, unas células muy importantes en la respuesta más que todo frente al mintos, estos maduren, entonces pues puedan secretar o degranularse, y ya vamos a hablar sobre ese proceso, atacando así a los parásitos. También puede activar a los macrófagos, también hacer que haya un cambio en el isotipo de la inmunoglobulina hacia una inmunoglobulina E, o en las células de la mucosa hacia una inmunoglobulina A, como ya lo decía. Entonces, sobre los eosinófilos, vamos a tener en cuenta que una hipereosinofilia, que nos va a hablar en algunos casos sobre una infección parasitaria, se va a tener en cuenta cuando es con un recuento mayor de 500 células por milímetro cúbico. Y dentro de esos eosinófilos, como ya les decía, van a haber algunos gránulos que van a tener algunas enzimas, como lo son la peroxidasa, la beta-glucuronidasa, la fosfatasa ácida y la histaminasa, la proteína básica mayor también, que van a ser degranulados también, y en estos se van a encontrar los gránulos de Charcot-Leyden, los cristales de Charcot-Leyden. Entonces, estos cristales pues van a ser también secretados cuando se da la degranulación. Por eso en algunas infecciones parasitarias, por ejemplo en el tracto gastrointestinal o en el tracto respiratorio, se pueden encontrar estos cristales en el esputo o en las heces. Dentro de los gránulos específicos tenemos las proteínas catiónicas, la peroxidasa eosinofílica y la neurotoxina derivada de los eosinófilos, las cuales van a encargarse de ejercer las propiedades pues, de ataque frente a los parásitos por parte de los eosinófilos. Con respecto a la evasión de la respuesta inmune, ya les decía que estos parásitos tienen la capacidad de evitar que sean atacados por
por nuestro sistema inmune, y eso lo van a hacer por varios mecanismos, como lo son la imitación antigénica. Les había dicho que podían darse mecanismos en los que hubiera autoinmunidad, y esto podría ser generado por esta imitación antigénica, en la cual el parásito es capaz de expresar antígenos parecidos a los nuestros. Entonces la respuesta inmunitaria o estaría siendo pobre frente a esos antígenos, o incluso podría llegar a generarse una respuesta cruzada contra nuestros antígenos verdaderos. También tenemos la variación antigénica, expresar diferentes antígenos a los que normalmente expresan esos parásitos, pues va a hacer que la respuesta inmune no sea tan eficiente como lo es normalmente. También tenemos la liberación de enzimas o toxinas que van a generar una falla a nivel de los mecanismos antimicrobianos de la respuesta inmune. También pueden llevar a que las respuestas de las células T o las células B no sean normales, y a una degradación de las inmunoglobulinas. Y por último tenemos al parasitismo intracelular, donde parásitos se van a ubicar dentro de las células donde la inmunidad humoral no va a ser tan efectiva, y también pues pueden llegar a inhibir la unión o la fusión de ese fagosoma que se generó con el lisosoma, o también puede llegar a escapar del fagosoma de las células. Tenemos, con respecto a la epidemiología y los factores asociados, como uno de los mayores factores están las pobres condiciones de vida, donde podemos ver la contaminación fecal de las aguas, donde hay poca disposición de excretas. Por ejemplo, las personas que toman su agua, la agua con la cual se alimentan en la casa, con la cual utilizan para cocinar, por ejemplo, la toman de ríos, y esos ríos también son utilizados como disposición de excretas. Entonces puede darse que poblaciones que están primero en el curso del río también utilicen ese río como su lugar de disposición de excretas. Entonces las poblaciones que están después de esa van a terminar tomando excretas de las otras poblaciones. También tenemos la condición ambiental. Los suelos húmedos y la contaminación van a ser lugares propicios para que se dé proliferación de vectores, y estos, pues, al proliferar, aumentar su número, pueden llegar a transmitir las enfermedades mucho más fácilmente. La vida rural también va a ser un factor importante, porque va a llevar a que las personas tengan una mayor exposición, ya sea porque viven en lugares sin acceso a todos los servicios públicos, o porque están en medio de la naturaleza, y son lugares donde son más propicias las características para que los vectores se multipliquen. Tenemos las deficiencias de higiene, comer en sitios, comprar comida en sitios que no tienen la mayor calidad en higiene para almacenar esa comida, pues va a ser un factor importante. La educación también, las costumbres alimenticias de esas personas. Si, por ejemplo, comen mucha carne cruda, pueden llegar a tener, pues, más probabilidad de que se dé una infección parasitaria en ellos. Las migraciones de personas pueden llevar infecciones parasitarias que no son tan prevalentes en algunos lugares a que aumente esa incidencia en esos lugares. Y también tenemos la inmunosupresión, donde los pacientes con inmunosupresiones, por ejemplo el SIDA, van a tener una capacidad menor de respuesta a microorganismos que normalmente serían eliminados por la respuesta inmune. Entonces van a tener más capacidad de ser infectados por estos parásitos. Aquí podemos ver una tabla que nos habla sobre la cantidad de casos en África de
pues la prevalencia de casos en África de algunas enfermedades relacionadas con el agua, con el consumo de agua contaminada, donde podemos ver que la cantidad es muy alta y pues todas estas son enfermedades causadas por parásitos. Aquí vemos que la mayoría de enfermedades tropicales que no están siendo tratadas como deberían ser tratadas, están dadas por parásitos, y vemos que la población que está en riesgo de adquirir estas enfermedades pues es una cantidad exorbitante. Pues algunas que no son parasitarias, que también las podemos ver, como la lepra. Entonces, también aquí tenemos los mecanismos de transmisión y distribución. Vemos que las enfermedades parasitarias que no están a nivel mundial distribuidas están más que todo en los trópicos, en las áreas tropicales o subtropicales. Entonces, somos un área, Colombia es un área pues muy buena para que las enfermedades parasitarias pues lleguen a una alta incidencia, se presenten con mucha más frecuencia. Y otro factor que está muy asociado con las enfermedades parasitarias es el cambio climático. El cambio climático, pues, que está haciendo que las temporadas de lluvia sean más largas, las temporadas de verano también lo sean. Entonces, en temporadas de lluvia puede que las lluvias generen sitios propicios para que se dé proliferación de vectores, mientras que en las temporadas de verano, pues al generar más calor, puede que las personas tengan un mayor consumo de agua o intenten guardar más agua en, en diferentes contenedores, y esto puede llevar a que se den sitios para que pues, proliferen los vectores. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de estas infecciones parasitarias? Pues tenemos diferentes métodos, como lo son el examen directo. Este va a ser más utilizado en muestras que sean frescas, como pueden ser las muestras de las mucosas, de la materia fecal o de la sangre. Tenemos las biopsias, que van a utilizarse pues a nivel tisular cuando los parásitos llegan a tejidos que no se pueden alcanzar con el examen directo. También tenemos los métodos inmunológicos. Aquí podemos ver la aglutinación, la fijación del complemento, difusión en gel, la inmunofluorescencia, el ensayo enzimático y el Western blot. Estos lo que van a hacer es buscar anticuerpos o antígenos en el organismo, buscando pues una respuesta específica para a ese microorganismo al que están estudiando. Los anticuerpos tienen una desventaja, y es que puede que no nos digan con mucha especificidad si ese paciente tuvo una infección reciente, o sea, una infección aguda, o si es una infección crónica, pues dependiendo de la inmunoglobulina M o la inmunoglobulina G, de los niveles de estas, mientras que los antígenos sí nos van a decir que hay presencia de ese parásito en el organismo en el momento en el que estamos haciendo el examen diagnóstico. También tenemos los métodos moleculares, como lo son la PCR, la proteína C reactiva, la reacción en cadena de la polimerasa, perdón. La reacción en cadena de la polimerasa, que nos va a amplificar o nos va a marcar segmentos de la cadena de ADN de los parásitos que van a estar presentes en ese organismo. Entonces, pues va a decir que ese parásito está o estuvo presente en ese organismo, y va a ser muy específico para esos. También tenemos otras técnicas, por ejemplo, en la examinación de heces, que puede ser macroscópica, la que podemos hacer todos en un servicio de urgencias, por ejemplo, que nos va a llegar el paciente con una diarrea pues muy pronunciada. Entonces podemos examinar esa diarrea, buscar, por ejemplo, proglótides o sangre o moco en las heces. Podemos buscar
también hacer montaje húmedo, donde vamos a visualizar estructuras móviles como lo son los trofocioitos o las formas larvarias de algunos helmintos. Podemos encontrar huevos o quistes que también van a ser pues muy buenos para el diagnóstico de esas enfermedades. Podemos hacer técnicas de concentración como lo son la flotación o la sedimentación en casos en los que las muestras no tengan una gran cantidad de parásitos o de formas parasitarias. Podemos utilizar esta técnica para que las pocas formas parasitarias que hay en la muestra pues se concentren y haya un mayor rendimiento de esta prueba. Y también tenemos el examen directo. Además, también podemos hacer aspirados, ya sea de abscesos hepáticos o de contenido a nivel del duodeno. Podemos analizar el esputo, como les decía, o la orina. Vamos a hablar ahora... Vamos a hablar ahora un poco sobre las generalidades de los protozoarios. Entonces, dentro de la morfología de estos protozoarios, podemos ver que tienen diferentes estadios en los que están, por ejemplo, el trofozoito o el quiste, y van a tener diferentes estructuras que van a permitir una fisiología normal de estos parásitos. Entonces, para la alimentación, muchos van a utilizar la ósmosis como una obtención de nutrientes, pero también puede que generen procesos fagocíticos, o pueden llegar a utilizar cilios o flagelos para alcanzar los nutrientes necesarios para su desarrollo. Dentro de la respiración, como podemos ver aquí, pues todos son anaerobios facultativos. Entonces, pues ya sabemos que estos pues van a tener la capacidad de estar en ambientes anaerobios. También tenemos la reproducción que va a ser de tipo asexual o sexual, dentro de las cuales la división binaria es la que más utilizan estos protozoarios para su reproducción. En esta división binaria lo que va a pasar es que de una célula se van a formar dos células hijas idénticas, y dentro de la reproducción asexual también podemos encontrar la división múltiple, donde de una forma vegetativa van a formarse otra gran cantidad de formas vegetativas. Pueden ser dos o pueden variar dependiendo del microorganismo que estemos estudiando. También tenemos la endodiogenia o esporulación, que utilizan también algunos parásitos protozoarios, donde se van a formar células dentro de la célula madre y luego pues van a salir. También tenemos dentro de la reproducción sexual, la reproducción esporogónica, donde se van a formar células sexuadas, y se van a formar gametos que luego van a llevar a la producción de las formas sexuales cuando evolucionan. Y también tenemos la conjugación, donde dos células, por medio de un contacto estrecho entre ellas, van a intercambiar material genético y luego van a terminar haciendo una división binaria para tener las células hijas. Dentro de la locomoción vamos a encontrar que pueden utilizar pseudópodos, flagelos, cilios, o incluso pueden no tener ningún tipo de organelos para la locomoción. Dentro de las generalidades de los helmintos podemos encontrar su morfología. Dependiendo de su morfología vamos a clasificar los helmintos en nematelmintos o platelmintos. Nematelmintos cuando son helmintos con un cuerpo circular, mientras que los platelmintos van a tener un cuerpo aplanado, y estos platelmintos van a estar divididos en céstodos y entremátodos dependiendo de la presencia o no de segmentos. Los céstodos van a estar divididos en varios segmentos que van a ser llamados los proglótides, y los tremátodos no van a tener estos. Entonces, un ejemplo de cesto podría ser, por ejemplo, tenia, y entre mátodos podríamos tener a Giardia. Entonces,
Aquí podemos ver la forma circular que tiene el cuerpo de los nemátodos, mientras que aquí vemos los platelmintos, en donde encontramos los céstodos. Aquí podemos ver las diferentes proglótides, las segmentaciones que tiene. Encontramos el escólex, el cuello, el cuerpo. También tenemos las proglótides, que pueden ser clasificadas en proglótides inmaduras, cuando no tienen cuerpos, que no tienen huevos todavía, no están en su forma más madura. Tenemos las proglótides maduras y las proglótides grávidas, donde ya va a empezar a darse un proceso de eliminación de esas proglótides grávidas que contienen los huevos necesarios para la proliferación del parásito. Y aquí podemos ver que este sería un tremátodo, sí. Entonces, pues la principal diferencia entre estos dos, ya saben, estos son circulares, estos son planos, los céstodos son segmentados y los tremátodos no son segmentados. Dentro de la fisiología de los helmintos, la reproducción va a ser dada porque la mayoría van a ser hermafroditas, puede haber sexos separados, eh, en los nemátodos, pero los tremátodos y los céstodos van a ser hermafroditas. Tenemos diferentes aparatos que funcionan para la fijación de estos a nivel intestinal, a nivel de las mucosas o a nivel de los diferentes tejidos, como lo son el escólex, que ya les había mostrado, y también tenemos la cutícula, que es un recubrimiento o una membrana de protección para los diferentes mecanismos enzimáticos que se pueden dar como respuesta inmune. La alimentación, tienen un aparato digestivo sencillo, no tienen mucha complejidad para la alimentación, se alimentan por medio del escólex también, y tenemos la respiración, que la mayoría también van a ser anaerobios facultativos. Dentro de las generalidades de los artrópodos, esto ya como para terminar, tenemos que son animales invertebrados con un exoesqueleto quitinoso, tienen cuerpo segmentado y que es simétrico bilateralmente. Se van a caracterizar por tener un número de patas indicado para cada clase. Van a tener un aparato alimentario, un aparato digestivo bien desarrollado, y su circulación va a estar dado por la hemolinfa. Estos van a estar divididos en las clases miriápoda, pentastómida, crustácea, arácnida y la insecta. Los que más importancia van a tener a nivel médico, la parasitología, pues van a ser la clase insecta y la clase arácnida. La clase insecta, muy característica por actuar como vectores para muchas enfermedades, la clase arácnida también. Y la clase insecta, una cosa importante es que puede tener diferentes tipos de metamorfosis. Dentro de la metamorfosis completa, vamos a ver que hay un estadio de huevo, uno de larva, uno de pupa y uno de adulto. Estos estadios siendo todos diferentes, cada uno de la forma anterior. Y en la metamorfosis incompleta vamos a encontrar los huevos, las ninfas y los adultos. Estos van a ser formas que no van a variar tanto la morfología entre ellos. Entonces, pues van a ser como que solo está creciendo en tamaño. Entonces, estos son los dos tipos de metamorfosis en la clase insecta, donde vamos a encontrar mosquitos, jejenes, moscas, chinches, escarabajos, pulgas, piojos, abejas, hormigas, avispas y cucarachas. También pueden funcionar como vectores mecánicos. Y en la clase arácnida, donde vamos a encontrar ácaros, garrapatas, arañas y escorpiones, van a estar caracterizados más por la inyección de toxinas, estos dos. Entonces, esa va a ser el mecanismo principal por el que van a generar patología. Y listo, pues eso sería todo en esta presentación sobre la introducción a la parasitología.
Si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, ¿alguien tiene preguntas? Muchísimas gracias, Arturo, por la excelente presentación. Estuvo muy, muy buena. Esperamos que nos suba el video pronto a YouTube, Arturo. Listo. Muchas gracias a ustedes. Perfecto. Entonces, cualquier pregunta,